Nos acompaña una eminencia, uno de los 5 economistas más influyentes del mundo, según el ranking Rictopia 2020, el doctor en economía, Daniel Lacalle. Bienvenido, todo suyo. Muchísimas gracias a todos por invitarme. Muchas gracias por la oportunidad para poder charlar un rato y gracias sobre todo por esa presentación. Estoy a punto de contratarme a mí mismo. Es un gusto poder explicar un poco cuál es la situación económica actual y cómo podemos enfocar la actividad de todo el sector agrícola y ganadero y las cooperativas en ese contexto. Veréis, yo he llegado aquí alrededor de las 10 de la mañana y he visto los 2 paneles anteriores. En el periodo en el que esas 10 personas han estado hablando, en el mundo han entrado 15.000 personas en la clase media, en ese rato. Es verdad que estamos en un entorno macroeconómico que escucharéis todos con mucha regularidad la palabra ¿qué? La palabra incertidumbre. ¿Qué incertidumbre hay? Tremenda, ¿no? Bueno, en realidad no es que estemos en un entorno de incertidumbre, estamos en un entorno como el que ha sido toda la vida. ¿Quién de los que están aquí, los que tenéis mi edad o superiores, no ha visto niveles de inflación como los que tenemos ahora? Todos. Mi primera hipoteca me la dieron al 13,8%. Eso significa 2 cosas. 1, la edad que tengo, y 2, la inflación que había. ¿De acuerdo? Es decir, muchas veces cuando hablamos de incertidumbre, miramos hacia la economía con la preocupación sobre lo que está ocurriendo en España, lo que está ocurriendo en la Unión Europea, nos olvidamos de lo que está pasando en el resto del mundo. Este año el mundo va a crecer a un 2,8%. No está nada mal, ¿de acuerdo? Pero es que el sector agroalimentario va a crecer a un 12,5%. En las estimaciones del Fondo Monetario Internacional. Un 12,5%, ¿vale? O sea, es decir, que muchas veces cuando hablamos de macroeconomía, efectivamente nuestro objetivo es ver qué es lo que está ocurriendo en cuanto a los agregados económicos, ver qué es lo que está ocurriendo con nuestro entorno más particular, etcétera, pero hay, mientras tanto, tendencias que son absoluta y totalmente incuestionables y además muy positivas, sobre todo para este sector. Me había olvidado de los asientos baratos. ¿Cómo estáis? Saludo a todos. Como está la luz, nos veía. Muy importante entender esa cifra que os acabo de dar yo. 15.000 personas en el mundo han entrado en la clase media en el rato que habéis estado hablando, las últimas 10 personas. Y eso significa personas que quieren mayores servicios, mayores bienes de mayor calidad y quieren alimentarse mejor, quieren tener más acceso a experiencias personales más positivas. Esas personas, cuando nos tenemos que acercar a ellos, cuando tenemos que acercarnos, como decía una de las ponentes, la última ponente de Coexpal, lo importante es que nos tenemos que acercar a esos billones de consumidores. Nos tenemos que acercar a toda esa cantidad de personas, billones en americano, miles de millones. Nos tenemos que acercar a toda esa cantidad de personas que perciben esa necesidad de una manera completamente distinta a la que la percibimos nosotros. Es decir, no la dan por hecho, no dan los bienes de calidad y los bienes de real valor añadido por hechos. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Que vamos a un supermercado y damos por hecho que el supermercado va a estar lleno de unos productos fantásticos que distribuís todos vosotros. Pero eso no es el caso en el resto del mundo. De hecho, es lo contrario. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que darnos cuenta es que cuando hablabais antes de acercaros al cliente, etcétera, etcétera, absolutamente clave. Es absolutamente clave estar más cerca del cliente. Pero al cliente no hay que venderle lo que nosotros creemos que quiere comprar, sino lo que quiere comprar el cliente. ¿Por qué? Muy sencillo, lo habéis dicho también, y lo bueno de venir después de los 2 paneles anteriores es que yo voy tirando de las cosas que han dicho ellos, que estaban todas fenomenal. Claro, te dices, somos muy sostenibles, si todo el mundo es sostenible, nadie es sostenible.
Fact. ¿Vale? No, es que tenemos pagamos muy buenos salarios. Bueno, si eres un ciudadano de Singapur, con todos mis respetos, los salarios que tú pagas son irrelevantes. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces lo que intentamos venderle a los clientes, lo que intentamos generar como nuestro producto, nuestro factor diferencial, son cosas que nosotros creemos que son las que tienen que comprar y no las que ellos quieren comprar, que son distintas. ¿Qué es lo que quiere comprar el mundo? El mundo quiere comprar frescura, sabor y diferenciación de calidad, ¿de acuerdo? Esos tres factores, ¿cómo se enmarcan? ¿Cómo se ponen encima de la mesa? ¿Cómo se diferencian en un sitio? Con la marca. Hablabais antes de sellos, ¿no? Cuando vosotros vais a un supermercado a comprar cereales, ¿quién de vosotros compra los cereales mirando el lateral? Ninguno. Algunos sí. Ninguno. ¿Qué es lo que miráis? La caja. ¿Qué miráis en la caja? La marca. ¿Qué es lo que aparece más grande en una caja de cereales? La marca. La marca es lo más importante. Lo que define todo lo que viene dentro es la marca. Y lo que define también la experiencia del consumidor es que si lo que está dentro luego no le gusta, ¿qué es lo que piensa de la marca? Que todo lo que vende esa marca no es correcto, ¿de acuerdo? Y tiene otra preferencia. La marca, por lo tanto, es el factor diferencial que os hace a vosotros poner en valor aquello que los ciudadanos del mundo demandan y que vosotros tenéis que transmitir de una manera lo más eficiente posible y claramente económicamente rentable. ¿Por qué? Porque el coste es un dato. El valor es una opinión. El valor es subjetivo. El valor es completa y absolutamente subjetivo. Yo puedo hacer un reloj. Yo puedo hacer un reloj con todo detalle, con la mejor tecnología, con los mejores artesanos relojeros, con los mejores materiales, etcétera, 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 etcétera. Si después de hacerlo le quito la marca, ¿cuánto vale ese reloj? Nada. Es muy importante, por lo tanto, que lo que estáis poniendo en valor aquí, que es vuestro trabajo, la calidad de los productos que producís, bravo, saludos al teléfono ese. Cada día aprende uno más con los ringtones que tienen los teléfonos, ¿no? Antes era música, ahora es aquí el grito de Tarzán. ¿Eso significa que estamos yendo hacia atrás? No, tampoco. Innovación, eso significa innovación, ¿no? Ya no es tiro, significa innovación. Innovar es cómo se refleja la innovación en el 90% de los productos, bienes y servicios del mundo, vía la marca. Vía la marca. Lo importante, por lo tanto, es que cuando queréis aunar en un mayor valor añadido, un mayor margen, porque ¿qué es el valor añadido? Mayor margen en vuestra actividad. Tenéis la importancia de la marca, y la importancia de la marca es doble. Uno, una empresa puede tener una buena marca, pero si a la vez esa empresa vende el 50, el 60% de lo que produce a granel, está compitiendo negativamente contra su marca. Y tiene, por lo tanto, está generándose lo que se llama correr para estarse quieto. El brazo izquierdo ataca al brazo derecho. La marca es lo que diferencia todos esos factores que vosotros decís. Las etiquetas pueden ayudar, pero las etiquetas no dejan de ser el sueño húmedo de un burócrata. Genera muchísima administración y muchísima... Está muy bien, no pasa nada. Pero lo importante es que pongáis en valor todas esas fantásticas marcas que yo he visto ahí, que lo que están diciendo simplemente con escuchar el nombre es procesos sostenibles, trabajadores contentos, productos de calidad y servidos de manera absoluta y totalmente eficiente. Esa es la clave. Esa es la clave. En el mundo, ahora mismo, tenemos un engranaje económico en el que las empresas como las vuestras tienen un potencial que está
completamente olvidado y que me parece muy importante recordaros. La inmensa mayoría de las cooperativas de España son bancos. Tienen una capacidad financiera que no están utilizando, que no están poniendo en valor. Hay en general una visión económica perfectamente organizada en cuanto a la actividad a nivel operativo, pero falta mucho desarrollo desde el punto de vista financiero. Y la capacidad de crear oportunidades para vuestro sector está precisamente en el área financiera. Muchas de vuestras cooperativas no son empresas que lo que hacen es juntar a productores y producir un bien o servicio y luego venderlo. Son empresas financieras. Son empresas financieras que tienen una enorme cantidad de capital ocioso que debería y podría ponerse en valor precisamente para conseguir lo que todos habéis dicho con toda la razón. La importancia de la integración y del crecimiento para precisamente no solamente acercarse más al cliente, sino de manera más eficiente y hacerlo de una manera que llegue en el máximo nivel de precio con respecto a los costes, es decir, de maximizar los márgenes. Los costes son lo que vosotros podéis controlar. Los precios no. Los precios no. Los precios están sujetos a la competencia. Pero lo que sí podéis controlar es la capacidad de los ciudadanos de preferir un precio más caro a un precio más barato, que es la razón por la que todos los que estáis aquí utilizáis una serie de teléfonos o una serie de bienes y servicios completamente distintos a los más baratos. El no competir entre tu brazo izquierdo y tu brazo derecho es muy importante. El generar una marca que diferencia es muy importante, pero multiplicar las opciones financieras que tenéis es absolutamente crítico para conseguir todo lo que... Se me ha ido lo que había antes. Todo lo que habéis comentado antes. Es decir, ahora mismo las opciones de crecimiento, de apalancamiento, de utilización de instrumentos financieros complejos, la estáis subcontratando a un sector financiero que es fundamentalmente la banca comercial, que está muy bien, pero es literalmente cómo funcionar en una economía global con los instrumentos del siglo XX, que está muy bien, pero hay más instrumentos. La colaboración con el sector financiero privado os puede llevar a fortalecer el crecimiento de las empresas y a acercaros mucho más a clientes cuya diferenciación en precio es mucho mayor a los que tenéis aquí en nuestro país o en los países cercanos a los nuestros que lo diferencian menos. Es muy importante, son muy importantes las etiquetas. Comentaba antes alguien en uno de los paneles la importancia de, a lo mejor, pues poner una etiqueta de que el producto es europeo, porque eso indica que se cumplen una serie de requisitos que exige la Unión Europea. Díselo a un japonés. ¿Qué le importa? Nada. ¿Y por qué no le importa nada? Porque los requisitos que se exigen en Japón son exactamente los mismos, sino mayores, o una persona de Singapur o una persona de Abu Dhabi. Y todavía peor, una persona de Abu Dhabi probablemente no le importe absolutamente nada lo que la etiqueta de la Unión Europea o la de Japón. Pero sí le importa una cosa, que es que lo que se come le guste. ¿Qué es lo que se come? Le guste. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre que te compres unos cereales de la marca A o de marca blanca? Que lo que te comes te guste. Esa es la clave. La clave de todo está en nuestros sentidos. En los ojos, que obviamente hemos visto ahí fuera esos maravillosos productos, y los sentidos. Los sentidos son los más importantes. Lo que más mueve en la economía ahora mismo cualquier tipo de bien y servicio son ¿qué? Fotos en Instagram. ¿Quién de vosotros ha puesto alguna vez una foto en Instagram mostrando
estoy deprimido, qué mal día tengo, me he levantado de mala leche. Nadie. Nadie. Lo único que se pone en esas redes sociales que es las experiencias no positivas, sino las positivas que además generan acercamiento hacia los demás. Una foto es mucho más importante, en muchos casos, que todo un programa que también viene bien, de publicidad del turismo. Y lo entendéis todos perfectamente. ¿Cuántos de vosotros habéis ido a un aeropuerto y habéis pasado desde el avión hasta la zona de Uber y os habéis encontrado que no os habéis enterado de ninguno de los anuncios que habéis visto? Y mira que son caros. La inmensa mayoría. Sin embargo, cuando entráis y pedís una aplicación y entra un anuncio, en ese sí os fijáis. Es muy importante acercaros de esa manera. Acercaos de esa manera a los que quieren y demandan vuestro producto. La utilización del sector financiero tiene que ser muchísimo más desarrollada que la que estáis utilizando actualmente. Y eso es normal, porque lo que vosotros tenéis ahora mismo, pero me vais a permitir que os lo diga, tenéis un diamante y en muchos casos ese diamante se está vendiendo a precio de carbón. Tenéis un diamante, tenéis lo que todo el mundo demanda. Todo el mundo actualmente lo demanda. Pero no podemos pensar que el cartelismo va a generar que se pague el precio que nosotros pensamos. Os voy a dar el ejemplo. La OPEP. La OPEP tiene un cartel que se junta para decidir el precio del petróleo y falla siempre. El precio del petróleo está hoy a $80 el barril, quiere decir que está en términos reales al nivel más bajo desde 1976. Y eso reduciendo producción, juntándose, eliminando competencia, haciendo de lo que puedan. ¿Por qué? Porque no funciona. ¿Qué es lo que funciona? Lo que funciona es acercaros a los clientes que van a hacer que el resto de nosotros que damos por hecho que vuestros productos tienen que ser baratos, disponibles a todo momento y completa y absolutamente ruinosos desde el punto de vista económico en algunos casos, se pongan en valor. Se pongan en valor. Y así es como se genera ese ecosistema de mejora de la posición de las cooperativas. Las cooperativas tienen una enorme cantidad de ventajas. Las cooperativas tienen la ventaja más importante de todas. Son la epitomía del capitalismo perfecto. Una cooperativa es el capitalismo perfecto porque pone en común los intereses de productores de varias áreas en el mismo sector y lo que hace además es que esos intereses estén generando un valor añadido para todos y un margen para todos y una mejora económica que solamente se puede dar, el concepto de sostenibilidad que comentabais antes, no existe nada más insostenible que las pérdidas. El hecho de que una cooperativa se una para generar beneficios para todos es precisamente la epitomía del capitalismo. Y eso es lo que hace que alguien ha dicho que vosotros sois el futuro. No es que seáis el futuro, es que sois el presente. Pero no os estáis dando cuenta de que tenéis dos diamantes, el producto y el balance. El producto y el balance. Estáis infrautilizando el balance y se está o está en proceso de mejorar, infravendiendo el producto. Las cooperativas no solamente son el futuro, sino que tienen una oportunidad absolutamente clave de efectivamente de unirse y de crecer. Fantástico. Pero yo todo lo que he escuchado, lo único que me ha faltado en estas 10 fantásticas charlas o comentarios que he escuchado antes, ha sido todo el tiempo integración ¿cuál? Horizontal. Integración horizontal. Pero la integración horizontal no sube los precios. La integración horizontal no aumenta los márgenes. Los puede mantener,
pero no los aumenta en las mismas condiciones. Lo que me parece que es una oportunidad absolutamente fantástica para las cooperativas es crecer horizontal y verticalmente. El sector agroalimentario de España es el sueño tributario de un político. Desde la mata hasta el consumidor hay 9 pasos en la cadena de producción y suministro y venta de 1 kilo de tomates que hacen que 1 kilo de tomates pase a tener más de un 47% de impuestos en el precio final. 47%. ¿Por qué? Porque tiene los impuestos el agricultor, tiene los impuestos el frío, el almacenamiento, el transporte, la distribución minorista, etc. Todo el mundo está pagando masivamente. Es también el sueño tributario de un intervencionista político, porque como está masivamente desagregado, le puedes estar subiendo constantemente los impuestos y constantemente las trabas burocráticas y no se queja. Es maravilloso. O si se queja no se nota. Por eso es tan importante el crecimiento no solamente horizontal, que es importante, sino vertical. Porque es que si no, no tienes capacidad de defenderte del asalto regulatorio y tributario. Claro, muchas veces yo, cuando escucho a las cooperativas, a las empresas, etcétera, lo que escucho es: a mí me están fastidiando por que le fastidien al otro. ¿No? Dicen, no, es que a mí me están fastidiando con los impuestos al trabajo, con los impuestos a la producción, con los impuestos y las trabas burocráticas y todo eso, que le fastidien a los marroquíes o a los holandeses igual. Es que eso nunca va a ocurrir. Es que eso nunca va a ocurrir. Por eso es tan importante crecer y fortalecerse y que tengáis estas reuniones para defenderos, que es absolutamente clave en un entorno en el que la competencia internacional va a ser absoluta y totalmente alucinante. ¿Quién de vosotros, bueno, todos vosotros lo sabéis, esto no me vale en este foro, como todos sabéis, el precio del trigo y del maíz están muy por debajo hoy en los mercados internacionales de donde estaban antes de la invasión de Ucrania. Y a pesar de una invasión de Ucrania en que ha habido 2 países que suponen más del 30% del suministro de maíz y de trigo del mundo, los precios se han desplomado. Desplomado. ¿Por qué? Inmediatamente ha entrado el resto de las cadenas de suministro, otros productores, etcétera, 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 y han eclipsado, y los rusos que se pensaban que iban a vender trigo a precio de petróleo, ahora están vendiendo petróleo a precio de trigo. Esto es importante que lo entendáis, muy importante que lo entendáis, porque la tecnología, la innovación y el engranaje financiero tienen un mayor efecto desinflacionista que el efecto inflacionista que genera la intervención. Por eso yo siempre digo que a Putin, siempre digo Jerome Powell 1, Putin 0. Jerome Powell es el gobernador de la Reserva Federal. ¿Qué es lo que ha pasado? Simplemente con las subidas de tipos que se han implementado desde el principio de la invasión de Ucrania, se ha llevado por delante toda la subida de precios de todas las materias primas. ¿Cómo? Haciendo mucho más caro el transporte, mucho más caro el almacenamiento, mucho más caro tomar posiciones largas y mucho más caro el tomar posiciones financieras en materias primas apalancadas. Claro, las subidas de tipos. Bien, pues ahora tenemos subidas de tipos, la inflación está bajando. La inflación va a continuar bajando y además muy rápido, precisamente por las subidas de tipos. ¿Y por qué? También la contracción de la cantidad de dinero en el sistema. La inflación no es la subida de los precios, la inflación es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Y con la reducción de cantidad de dinero que hay en el sistema ahora mismo, vamos a ver
y la estamos viendo ya, una reducción muy rápida de los niveles de inflación. Pero ¿qué es la reducción de la cantidad de dinero y por qué me está contando Daniel Lacalle esta tontería en un congreso sobre cooperativas? Vuelvo a la parte financiera. La reducción de la cantidad de dinero es restringir el acceso a crédito del mercado. No se puede hacer de otra manera. Por lo tanto, cuanto menos dependáis del canal bancario en los periodos de ciclos diferentes en vuestra actividad, mejor. Por eso tenéis esa enorme oportunidad en el sector de las cooperativas de generar vuestros propios sistemas de financiación. Y me diréis, ¿pero cómo es eso de los propios sistemas de la financiación? Yo voy al banco, pido un préstamo y me busco la vida o una línea de crédito. Hay todo tipo de oportunidades que os permiten navegar los periodos, como decía una de las personas que habló en el primer panel, que nos contaba que si el año que viene la cantidad de agua que tiene le pueden caer un 50% los ingresos, bueno, esa persona no puede controlar la cantidad de agua de la que dispone. Puede hacer para que la cantidad de agua de la que dispone sea más constante, como integración horizontal y vertical. Y vertical. Si las cooperativas no empiezan a convertirse en eso que la gente utiliza ese nombre o ese adjetivo tan negativamente y que es absolutamente necesario, como es un lobby, os van a seguir crujiendo por todos los lados. Por el lado regulatorio, por el lado fiscal y por el lado de las estratagemas políticas entre unos lugares y otros, porque aquí no hay ningún problema de acceso a agua. Aquí no hay ningún problema de acceso a agua. Aquí hay un problema de distribución, que no es lo mismo, de distribución de la misma. En unas partes de España se está despilfarrando el agua y en otras falta. Eso se soluciona también teniendo más poder de negociación. Y el poder de negociación no es solamente poder de negociación con respecto a los distribuidores, es que necesitáis poder de negociación con respecto a los reguladores y administraciones que os consideran cajeros automáticos. Aquí y en Holanda, que acabo de llegar de Holanda y hay una movida tremenda con los agricultores también. Eso no es una cuestión de España, etc. Por lo tanto, tenéis por delante una economía en la que efectivamente hay muchísimos retos. Claro que hay muchísimos retos. Tenemos unos costes de contratación que son muchísimo más altos que los de la media de nuestros comparables y eso hace mucho más difícil nuestra actividad. Tenemos muchas más trabas regulatorias y tenemos una cadena muchísimo más desagregada. Y también es importante, por lo tanto, no solamente crecer en horizontal, sino crecer en vertical, porque tenemos otro problema, que es la absoluta indefensión con respecto a los aranceles. Es alucinante que no sea una alarma nacional y esté todos los días en los medios de comunicación que en España, ante la pérdida de un arbitraje internacional por las subvenciones a un avión, en España se le ponen aranceles a las aceitunas y el gobierno no hace nada. Porque ¿qué es lo que hicieron los italianos, los portugueses y los griegos? Lo que hicieron inmediatamente, en cuanto se perdió el arbitraje con respecto al problema de las subvenciones a los aviones en Europa, es ir a Estados Unidos a negociar con los estadounidenses para que no les pusiesen esos aranceles. ¿Cuál es el único país que se ha comido los aranceles a un sector que no tenía absolutamente nada que ver con el problema creado inicialmente? ¿Y por qué en los otros países sí se fue inmediatamente a negociar con Estados Unidos para que no les pusiesen los aranceles al sector agrícola? ¿Qué pasó? Que tienen sectores muchísimo menos desagregados y muchísimo menos atomizados que el español. Es absolutamente clave que veáis esas oportunidades, que las estáis diciendo. Las estáis diciendo. Cada vez prestarle menos atención a la cantidad que se vende y más a los mercados en los que se vende.
Utilizar las herramientas financieras que tenéis ya en vuestro balance para navegar los periodos de dificultad y que no pase lo que pasa en el 90% de los casos de quiebra empresarial en España, que es muerte por capital circulante. Yo siempre digo que el capital circulante mata más empresas que el gobierno. Y es verdad. ¿Qué es el capital circulante? Todos lo sabéis. Es lo que te cuesta funcionar. Lo que te cuesta simplemente funcionar. Y el nivel de deuda que tienes que acumular para funcionar operativamente. ¿Bien? Pues eso, vosotros tenéis lo que es absolutamente espectacular. Pero me vais a permitir, es que es espectacular mirar el balance de vuestras empresas. Es espectacular escuchar, por otro lado, a todos vosotros decir que, claro, vosotros sois pequeñas empresas, que no tenéis capacidad, etcétera, etcétera, y no os falta razón en la inmensa mayoría de los casos, pero es que estoy escuchando que el que menos factura de todos vosotros que estáis aquí son 5 millones de euros. Es que España es un país de microempresas. España es un país en el que las empresas que facturan más de 1 millón de euros son menos del 10% de las empresas. Es decir, lo que os quiero transmitir es la fortaleza que tenéis y que probablemente, obviamente la estáis mostrando con el crecimiento que habéis tenido durante todos estos años, pero que probablemente no estáis valorando lo suficiente. ¿No os estáis dando cuenta que una empresa que factura 200, 300 millones de euros, como ha salido alguna, otras que facturan 5, 10, me da exactamente igual? Si es que en España se considera una gran empresa, una empresa que factura más de 3 millones de euros, una empresa mediana. Estamos hablando, por lo tanto, de un potencial económico espectacular. Tenéis un potencial económico espectacular con un producto demandado por todo el mundo, y lo único que os puede hacer fallar, no lo estáis haciendo, porque está yendo, esto me gustaría ponerlo en valor a todos vosotros, todo lo que yo he escuchado en las últimas 10 intervenciones es un avance de tal calibre con respecto a la España que yo conocí cuando salí de la carrera en el año 91, que no hay ni color, da igual. O sea que lo primero, hay que valorar dónde estáis. Pero no olvidéis las oportunidades tan espectaculares y la fortaleza que tenéis y que probablemente no se está poniendo ahí en valor con respecto a las amenazas y a las oportunidades. Veréis, ahora mismo, mientras estamos hablando, en la FAO, en Naciones Unidas, se está debatiendo sobre los efectos de lo que se está haciendo en algunas economías para el suministro de bienes agrícolas y ganaderos. ¿De acuerdo? Bien, pues simplemente para que os hagáis una idea, el riesgo que existe de que se reduzca un 10% la producción mundial de alimentos en los próximos 20 años, un 10%, es del 100%. Del 100%. La probabilidad de que lo que vosotros producís sea mucho más valioso dentro de 10 años es del 100%. Pero, ojo, que un producto sea más escaso no lo hace más caro porque sí. Y tenéis el ejemplo, os lo he dicho antes, en el petróleo y en el agua. El agua es escasa y es extremadamente barata. De hecho, en términos reales, que es lo que importa, porque los términos nominales no me sirven para nada, ¿vale? En términos reales es muchísimo más barata que hace 50 años. ¿De acuerdo? Entonces, poned todo eso en valor. Muchísima más demanda. No penséis, antes he escuchado un fuerte incremento de las exportaciones a la Unión Europea. Muy bien, está muy bien. Está muy bien eso de exportar a la Unión Europea. Qué bien. Pero la Unión Europea no crece. La Unión Europea es una zona económica estupenda que tiene 3 problemas. 1, que no crece. 2, que tiene la mayor carga fiscal sobre la renta y sobre las familias de
todo el mundo occidental. Y 3, y más importante, el envejecimiento de la población. ¿De acuerdo? Entonces, hay que empezar a mirar hacia el este. Hay que empezar a mirar hacia el este. ¿Por qué es importante vuestro balance? Porque, claro, diréis, claro, hombre, es que si yo exporto a la Unión Europea, tengo la misma moneda, tengo una seguridad, si le vendo a Alemania, si le vendo a una gran cadena, etcétera, tal, bien, todo eso está relativamente asegurado, estupendo, estupendo, y si le vendo a Singapur, o a Taiwán, o a China, o a Japón, la cosa no es tan sencilla. Por eso es tan importante vuestro balance, vuestro increíble balance, sí, no sé si lo haréis, da igual. A mano alzada, ¿quién de vosotros en vuestra cooperativa tiene un endeudamiento superior a 2 veces su beneficio operativo? Da igual que levantéis la mano porque lo sé yo. Ninguno. O sea, pensad, es que me vais a permitir, como alguien que no tiene ni idea de vuestro negocio, ¿de acuerdo? Que simplemente mostraros esas fortalezas que tenéis. Que tenéis unos balances absolutamente... el concepto no es saneado. ¿Verdad que escucháis esto de el balance de la banca está saneado? No, vuestro balance es lo que importa, ¿vale? Bien, utilizad ese balance para exportar mucho más hacia el este. Para exportar mucho más hacia el este, para tener seguros de crédito, seguros de impago, swaps de moneda, etcétera, 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 que os permitan garantizar muchos mayores márgenes para los mismos volúmenes o superiores. Para los mismos volúmenes o superiores, porque vuestro objetivo nunca puede ser el volumen. Nunca puede ser el volumen. ¿Por qué? Porque no está en vuestras manos. Porque no está en vuestras manos. Está en manos del clima, está en manos de la regulación, está en manos de 1000 cosas, pero no en las vuestras. Vosotros no podéis decidir el 1 de enero del año que el año siguiente vais a producir un 20% más. Sin embargo, la economía sí os puede decir que la demanda va a crecer un 12,5%, un 12,5%, mientras estamos hablando de incertidumbre, de crisis, de que mal va todo, de que, ay Dios mío, de que tal y que cual. Es decir, ¿qué es lo que pasa? En periodos como este, nos encontramos con que la obsesión por lo que vemos en nuestro país nos hace mirar hacia el pasado y hacia adentro. Y lo que tenéis que hacer, lo que tenemos todos que hacer, es mirar hacia el futuro y hacia afuera. Porque ahí es donde está el crecimiento. El crecimiento no está en Alemania ni está en Francia. No ha estado desde hace décadas, no es una novedad. ¿De acuerdo? El crecimiento está en el exterior y tenemos aquí, os vuelvo a repetir, 2 diamantes. El producto y vuestro balance. Muchísimas gracias a todos. No sé si teníamos alguna pregunta o si tenéis alguna pregunta, algún comentario, estoy encantado de responderlo, por supuesto. Si tenéis cualquier, ahora, cuando queráis. Aquí. ¿Se me oye? Sí. ¿No? Buenos días, Daniel. La verdad es que muchas gracias por la exposición. Yo creo que nos ha quedado mucho más claro que tenemos que seguir confiando en este modelo, en el modelo cooperativo. Y sí me gustaría un poco que nos diera, si es posible, una pequeña pincelada desde el punto de vista exterior, desde el punto de vista macroeconómico, bueno, los problemas con la guerra de Ucrania, la subida efectivamente de tipos de interés y bueno, y la inflación. ¿Qué esperamos en el próximo año desde el punto de vista económico que nos afecte desde el exterior? Bueno, que nos afecte, lo primero, las subidas de tipo de interés ya están, ya no se van a subir los tipos de interés más, probablemente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eso ya está, eso ya lo tenemos detrás. Los tipos de interés, aunque se han subido, los tipos de interés siguen siendo negativos en términos reales, es decir, la inflación es superior a los tipos de interés. Os contaba antes que ahí me dieron mi primera hipoteca al 13,8%. Eso es como si me lo hubieran dado, los tipos que hay ahora, es como si me hubieran dado la hipoteca al menos 6%. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tenéis que entender es que aunque han subido los tipos de interés, las condiciones de crédito son increíblemente laxas. Y por lo tanto, las opciones financieras son mucho mayores, mucho mayores.
desde el punto de vista macroeconómico, combatir la inflación es un efecto monetario. Lo que llaman inflación de costes es más dinero yendo a activos relativamente escasos. Lo que llaman inflación de salarios es más dinero yendo a activos relativamente escasos. La inflación solamente se va a controlar reduciendo la cantidad de dinero. ¿Y qué es reducir la cantidad de dinero? Uno es una reducción significativa de la demanda agregada, es decir, una caída del Producto Interior Bruto. Ya la Reserva Federal ya dijo ayer que cuentan con una recesión, ¿de acuerdo? Y una reducción de la cantidad de crédito. Por eso es tan importante que valoréis vuestro diamante en bruto. Como decía Chris Rock, no se hacen diamantes abrazando a las piedras de carbón, hay que apretar, ¿no? Pues apretar, claro, vamos a tener un periodo complicado a nivel internacional y a nivel nacional. No penséis esas historias que se cuentan muchas veces. No, es que si hay recesión en Estados Unidos, nosotros no vamos a tener problemas. Son tonterías que se dicen de propaganda, ¿verdad? Pero yo creo que el riesgo de recesión no es necesariamente un impacto brutal sobre vuestro sector, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos, la recesión en realidad, si lo pensáis, voy a hacer un poco rollo. El Producto Interior Bruto es el gasto público más el gasto de las familias, más la inversión, más las exportaciones, menos las importaciones. ¿De acuerdo? El Producto Interior Bruto se puede inflar gastando más desde el sector público y aumentando la deuda, y aumenta cuando importas mucho menos. ¿Ok? Son las cosas, como dice un amigo mío, lo bueno que tiene el Producto Interior Bruto es que es el único cálculo económico en el que metes lo que ingresas con lo que gastas. Lo importante, por lo tanto, es que vosotros veáis que haya una recesión no viene porque vaya a haber menos consumo de vuestro producto. Yo me acuerdo que el presidente de Apple, Tim Cook, al que conocí, ¿no? Me acuerdo que cuando la anterior recesión tuve la oportunidad de conocerlo y le pregunté ¿cómo se prepara una empresa como Apple contra la recesión? Y dice, nosotros no nos preparamos contra la recesión. A nosotros no nos importa la recesión. A vosotros no os importa la recesión. ¿De acuerdo? Solamente os importa la recesión si pasa ¿qué? Si el objetivo es vender el máximo a granel. Entonces sí. Entonces te van a bajar los márgenes. ¿De acuerdo? Pero tenemos que verlo desde ese punto de vista. La inflación va a bajar y los precios de las materias primas y de los alimentos ya están bajando y mucho en el mercado internacional. Todavía en el mercado nacional no. Pero, o sea, que los vientos de cola que hemos vivido en los últimos años han venido fundamentalmente de que en el año 2020, cuando estábamos todos encerrados, se hizo el mayor experimento monetario de la historia. Se creó más dinero entre marzo y julio del año 2020 que en todos los años anteriores desde la ruptura de Bretton Woods, en 3 meses. ¿Ok? Eso lo vamos a pagar. Claro, es como, dices, bueno, me voy de fango una noche, ¿sabes? Y en 3 horas me tomo 20 copas y digo, yo controlo, el resacón es de colores. Eso lo vamos a pagar, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que, claro, ¿qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice cuando tienes resaca? ¿Cómo se cura la resaca? Me decían a mí cuando yo era ¿quién lo ha dicho? ¿Con qué? Tomándote una cerveza, ¿no? Es decir, siguiendo borracho. Es decir, no curándote. Ojo, la solución al resacón en el que ya estamos metidos, esto ya estamos aquí, ¿de acuerdo? La resolución al resacón va a ser una cerveza. Es decir, que esto lo tenéis que tener en cuenta. Las condiciones de crédito van a seguir siendo extremadamente laxas y los tipos de interés van a seguir siendo negativos en términos reales. O sea que cuando veáis nubarrones, mirad lo que tiene que ver con vuestro sector, como hacen los de la tecnología y como lo hacen los otros. Lo peor que podemos hacer es caer en el error de Argentina, que Argentina, que tiene un sector maravilloso agroalimentario, ¿sabes? Pues como siempre piensa que todo se tiene que solucionar vía volumen y vía precio,
es una ruina año tras año, tras año, tras año, ¿no? Pues, no sé si hay alguna... Ah, sí. Hola, soy Clara Aguilera, encantada de saludarte en este estupendo congreso de las cooperativas de Andalucía. Daniel, y solo por aclarar, cuando has hablado de los aranceles, porque eso lo he vivido en carne propia. Entonces, nosotros tuvimos aranceles y mantenemos lo de la aceituna negra, Sí. en el caso de Estados Unidos, que fue una circunstancia a 3 empresas sevillanas, una de ellas cooperativa, que aquí está su presidente, porque eran empresas con una alta competitividad, Sí. con más de 50 años en Estados Unidos, y Trump fue a cargarse el núcleo de competitividad de esas empresas. Ese fue el inicio. Posteriormente, ante esa guerra comercial que empezó esa brillante administración, que afortunadamente pasó, esperemos que no vuelva, a continuación, evidentemente, la Unión Europea, que actuó conjuntamente y costó un poquito de trabajo, pero actuó la Comisión, te lo digo, y desde el Parlamento también trabajamos en ello profusamente. No obstante, Trump nos puso al aceite de oliva aranceles, al queso italiano, al vino francés, es decir, fue tocando los sectores estratégicos más competitivos europeos. Es decir, primero fue lo anterior, después fue la siguiente consecuencia, digo, que son cuestiones distintas de establecimiento de aranceles. Y ahí es donde se llegó al acuerdo a quitar esos aranceles que tenía el aceite, que tan preocupante era, porque el aceite, y aquí estaba el sector importante del aceite mundial, aquí, ese sector acababa de empezar una importantísima campaña en Estados Unidos de marketing, su introducción muy potente y muy competitiva. Por eso se cercenó desde Estados Unidos con arancel exclusivo dirigido al aceite español y al queso italiano. Eran sectores estratégicos para eliminar competitividad. Un muy burdo mensaje de poner una barrera arancelaria. Siempre ha sido así, pero fue un poco burdo. Eso se eliminó ya, evidentemente, pero nos queda lo de la aceituna negra, que siguen padeciendo. La comisión está defendiendo, pero eso pasó por los tribunales, le ha costado mucho dinero, pero ahí siguen esas empresas con ese padecimiento. Pero fueron cuestiones y momentos distintos. Lo digo, Y si aclaración, lo digo como esto. Y como aclaración, si la culpa era de Donald Trump. La culpa era de Donald Trump. Si la culpa era de Donald Trump, ¿por qué Joe Biden lo mantiene? Que lleva ya más de... No, Joe Biden lo que está manteniendo es lo que al final acabó en los tribunales. Cuidado. Vamos a ver. Y porque lo puede sacar de los tribunales cuando quiera. Bien, bueno, lo puede sacar. Bueno, pero no lo hace. Bueno, en eso estamos, Daniel, las cosas se pueden... Quiero decir... Pero la culpa es de Trump. Yo te voy a decir una cosa, me importa el mismo bledo el Biden que el Trump. Lo que te digo es por aclarar las cuestiones. Sí, sí. Porque, es decir, desde el primer momento fue Ursula von der Leyen y no es tan fácil estas cosas a nivel internacional, te lo digo, tú eres economista, sabes de esto mucho más que yo. Yo no soy experta, soy aficionada a la economía y admiradora del cooperativismo. Lo único que te digo es que eso se eliminó en ese momento porque era burdo, lo otro y ahí lo están manteniendo sufridamente, no para ti ni para mí, sino para esas empresas, para Agrosevilla, que ahí lo estamos. Claro. Bueno, está Joe Biden sufriendo. No, sufriendo John Biden no. No entiendo. Está sufriendo Agrosevilla y la otra. Por eso lo digo. No. Pero si nosotros todos. Ya, Daniel, que yo soy también política. No, ya lo veo. No, quiero decirte. No, hombre, digo que no. Vamos a ver que entonces. Quiero decir, que no nos engañemos. Únicamente. Que no estoy no solo no justifico. No, sí te entiendo perfectamente. Que lo sufro, lo padezco y lo combato. Claro. ¿Vale? Entonces, eso se eliminó en ese momento. Ajá. Y bien está, y nosotros estamos esperando que acabe ya esta situación de la aceituna negra. Vale. Pero fue una defensa, es verdad que nos costó al principio, pero fue una defensa en el ámbito europeo, que es como se tiene que defender, porque si tienes que defender a nivel español a veces es muy complicado. En el ámbito europeo, teóricamente... ¿No le fue complicado a Grecia? ¿No le fue complicado a Grecia? No le es complicado, bueno... ¿No? Grecia, bueno, pero déjame, en vez de entrar en un debate en el que obviamente no tenemos por qué estar de acuerdo, que para eso son los debates, que está muy bien, vamos a hablar un momento sobre esto que acabas de decir tú. Vamos a ver.
El proteccionismo no lo inventa Donald Trump, ni lo impone Donald Trump, ni lo hace Donald Trump, ni nada. Las barreras proteccionistas empiezan con la administración Obama, con Joe Biden de vicepresidente, en el año 2010, de manera masiva. Primero con China, luego con la Unión Europea. La Unión Europea, a esas medidas proteccionistas, en vez de responder ante lo que era una reclamación de Estados Unidos desde el año 99, de la enorme cantidad de sectores subvencionados, que no tienen nada que ver con ojo, que son el del automóvil, el aeroespacial en la Unión Europea. ¿Por qué salís a la calle y no veis ningún General Motors, ni ningún Chevrolet, ni ningún Pontiac? Esto no es una casualidad, eso es una medida proteccionista, ¿de acuerdo? Da igual. Las medidas proteccionistas no las empezó ni Donald Trump ni Obama, las empezó la Unión Europea. La Unión Europea empieza a crea una enorme cantidad de subvenciones y limitaciones al comercio con Estados Unidos que vienen fundamentalmente en esos sectores. Y lo sufre ahora, después de todos los arbitrajes en los tribunales internacionales entre la Unión Europea y Estados Unidos. Según Estados Unidos, yo os doy ese dato, según Estados Unidos, la Unión Europea elimina 650.000 millones de competencia que podía hacer Estados Unidos dentro de la Unión Europea por barreras comerciales. Da igual. En China, 1,2 billones, ¿de acuerdo? Y tiene pleitos en Estados Unidos, en arbitraje internacional, con la Unión Europea y con China, fundamentalmente. Esos son lo que hay. Fuera de eso, sea Obama, sea Trump, sea Biden, me es indiferente. Estados Unidos, no, el presidente... Yo conocí al presidente Bush, ¿no? Y nos contó una anécdota. Nos dijo que cuando llegó a la Casa Blanca le enseñaron todos los protocolos que tenía que seguir durante una semana, y luego durante otra semana, y luego durante otra semana. Y cuando terminó la tercera semana de aprender los protocolos, llamó a su mujer y le dijo: Laura, vamos de vacaciones, que yo no puedo hacer nada. El presidente de Estados Unidos manda lo mismo que nada. Hay una cosa que se llama Deep State, pero da igual. Lo importante aquí es por qué la aceituna negra sigue teniendo ese problema. ¿De acuerdo? Que es lo que nos importa a ti, a mí y obviamente a la aceituna negra. Y es que la razón por qué la aceituna negra de Italia no tiene ese problema. ¿De acuerdo? Y es la importancia de tener un sector de cooperativas maravillosas como todos vosotros que esté integrado horizontal y verticalmente. ¿Qué es lo que hay en Italia? En Italia hay fundamentalmente 3 empresas que suponen prácticamente el 80%, si no me equivoco será el 70%, del mercado. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que tienen mucha más capacidad de lobby con su gobierno, con la Unión Europea, si es que hay que hacerlo a través de la Unión Europea, pero ¿qué es lo que hizo el gobierno italiano? Y tampoco era un gobierno de derechas. Lo que hizo el gobierno italiano inmediatamente es irse a la Embajada de Estados Unidos ante un arbitraje en el que se pierde por las subvenciones al Airbus, ¿de acuerdo? Y dice: oye, vamos aquí a negociar. Vamos a negociar inmediatamente. Aparte de lo que haga la Unión Europea, que está muy bien. Pero la Unión Europea, como todo buen elefante, va lento, pero seguro. Entonces, no pasa absolutamente nada. Lo que quiero decir es que nosotros no podemos ver nuestra Unión Europea, que tiene cosas maravillosas, como si fuese una especie de pristino adalid de la competencia abierta, cuando es una máquina de subvenciones. Y con la que Estados Unidos lleva muchos años de litigios. Lo único que me importa a mí, eso ya podemos echar aquí la tarde, además ya veis que yo cuando me pongo a hablar, lo único que me importa a mí es que cuando hay un litigio por un avión, no se lleve el tortazo la aceituna o el tomate o el no sé qué. Porque, oh, sorpresa, por el mismo litigio, Francia no se llevó ningún arancel. Ninguno. Ojo. Porque claro, dices, no, se trabajó mucho para quitar este y para quitar el otro. Muy bien. ¿Por qué Francia tuvo 0? 0. ¿Es que Donald Trump le entró ahí un poquito de bonjour, monsieur? No. Porque además de la Unión Europea, esos países
inmediatamente, ¡bum!, ponen su maquinaria de negociación del sector privado a hacer lobby con su gobierno de dentro para que defienda sus intereses, aparte de lo que haga la Unión Europea. Porque como esperemos a que la Unión Europea solucione los problemas, pues claro. Entonces, es lo único que yo digo. Y estamos, en donde convergemos... Escúchame un poquito, te voy a decir una cosa. Nada más, es decir, estoy de acuerdo con eso que dice, es decir, el impulso de los gobiernos, por supuesto. Yo no estoy hablando aquí ni de izquierda ni de derecha. No, bueno. Lo único que te digo... Bueno, no. Hemos empezado sacando a mi amigo Trump, no sé por qué. Yo no te he dicho nada que seas del PP. No, yo no soy del PP, por otro lado. Bueno, Pero ya lo hemos dicho también. Ya, bueno, vale. No, escúchame un momento. Es decir, nosotros tuvimos que combatir esto en la Organización Mundial del Comercio, que esté dividida o no, ha habido que defender esta posición para defender la ayuda de la PAC, que era lo que nos preocupaba cuando empezó la batalla. Bien, ¿por qué no se le puso ninguna arancel a Francia? Que porque no se le... Es decir, eligió factores... No lo sé. Bueno, eligió fastidiar a la aceituna española. Te lo compro. Macron es magnífico. No, vale. Macron no. No era Macron, por otro lado. Era Hollande. Bueno, pues Hollande, pues estupendo. Es que... todavía. Señor Nos lo estamos Daniel pasando. Lacalle, señora Aguilera... Sí, solo permítame que es que él no para y yo le voy a decir una última Hombre, cosa. no es por nada, la charla es la mía, ¿eh? Aquel córner... Cuando le... Vamos. Es verdad, perdona. Les tengo que agradecer, discúlpenme, este genuino debate, aquel córner que es la dirección de la Seguimos organización. nos tomamos está un café. sacando la tarjeta roja. Nos tomamos un café. Perdón. Gracias. Es un placer gigante. Es un placer gigante. Gracias.